La Central Deportiva. Un tema que yo sinceramente creí terminado y ya solucionado. Ustedes, imagino, recordarán cuando ya hace varios años había cuentas embargadas en el Club Atlético Colón debido a un accidente ocurrido en la pileta de la institución. Bueno, esto ocurrió en el año 2007 y luego de varias idas y vueltas, finalmente en agosto de 2017, si no recuerdo mal, hubo un fallo de la Corte que le daba, al menos eso imaginábamos todos, un cierre a esta situación. Pero no fue así, porque parece que Colón nunca pagó. Lo tenemos del otro lado de la línea telefónica al abogado de la defensa de Fernando Mazas Cardemone, un joven que en aquel momento del accidente tenía 17 años cuando se arrojó a la pileta olímpica del Club Atlético Colón y que quedó cuadripléjico al golpear contra el fondo por el bajo nivel del agua. Doctor Marcusi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Emiliano Guardia lo saluda. Gracias por atender a Cadena 3. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿A ustedes cómo los tiene este tema? Bueno, en honor un poco a la historia de este caso, como bien vos decías, fue un caso que tuvo sentencia en el Tribunal Colegiado de Daños a favor. Posteriormente la Sala Civil y Comercial número 1 revoca ese fallo y luego de un recurso ante la Corte Suprema pudimos revocar nuevamente, y el dictado de la Sala Civil y Comercial número 2 terminó poniendo fin a esta historia, condenando al Club Colón a pagar diversos rubros indemnizatorios a favor de Fernando. ¿Cuál es el estado de situación? El Club Colón apeló a que este era un crédito que había nacido con posterioridad a la cuestión de su presentación de concurso. Luego el Club Colón, bajo el amparo de la figura del salvataje deportivo, pidió la remisión de todas estas actuaciones al Juzgado Civil y Comercial de la 11ª nominación, y hasta la fecha obviamente el Club Colón no ha satisfecho ni ha abonado, ni tampoco siquiera ha hecho una propuesta dentro de la cuestión que podría ser como resolvió el salvataje deportivo. Y pongo esto de manifiesto porque extrajudicialmente se iniciaron un montón de situaciones, hemos tenido un sinnúmero de contactos con distintas personas allegadas al Club Colón. Lamentablemente nos hemos encontrado con una postura aparentemente del presidente del club que no estaría en condiciones de llegarse a ningún tipo de entendimiento, en lo que obliga a que hoy Fernando siga postrado, que hoy Fernando tiene una expectativa de cobranza de un juicio con un resultado a favor, y lamentablemente lo que está en juego es un derecho nada más ni nada menos que el derecho a la salud. Doctor, sí, el accidente, recordemos, fue en 2007. Pasaron 14 años, no hubo todavía una respuesta, más allá de que usted, como decía, hubo un fallo de la Corte justamente dándoles la razón en ese momento. Yo consulto porque, si no recuerdo mal, en su momento estaban embargadas las cuentas del club, justamente también por este tema. Esa es una de las medidas de las que hablaba, que con el salvataje deportivo se fue acomodando de otra manera, ¿es así? Exactamente. Nosotros cuando obtuvimos la sentencia en primera instancia, digamos sería en la instancia del Tribunal Colegiado, solicitamos el embargo judicial de las cuentas. En ese momento el presidente del Club Colón era el doctor Lercher, y se retuvieron una serie de fondos que luego fueron, levantó otra medida judicial, ese embargo, y por fuera de atracción se remitieron estas actuaciones hoy al juzgado donde tramitó primero el concurso y luego el salvataje deportivo. Claro. El último fallo es de agosto del año 2017. Sí, señor. Y ya eso no, digamos, no se puede apelar, digamos. No, ese fallo dictado por la Corte quedó firme. Colón podría haber recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no lo hizo. En consecuencia, ese fallo hoy ha quedado firme y no admite ningún tipo de discusión. Doctor, ¿se puede conocer qué es lo que debía pagarle, qué es lo que debería pagarle, qué es lo que se está reclamando en este momento?
podríamos hablar de una suma cercana aproximadamente, porque habría que ver el juego de los intereses, Claro. pero estaríamos hablando de entre 10 y 11 millones de pesos. Eso es más o menos actualizado. Sí, sí. Bien, claro. ¿Y qué le dicen desde el club? Porque me entiendo recién cuando dijo una posición es no pagarlo, pero hay un fallo de la Corte. ¿Cómo se sigue con esto? ¿Qué piensan hacer? Bueno, lo que hay que seguir es este derrotero judicial, ¿no es cierto? Pero ustedes conocen, como periodistas, hay algunas conductas que se ponen de manifiesto a veces por los dirigentes y bueno, acá yo creo que hay una postura que es de no arreglar, porque no es el único caso de conflicto en Colón, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, frente a decisiones que son muy personales, bueno, todo esto seguirá hasta que podamos volver a trabar medidas cautelares que obliguen, en definitiva, al Club Colón a arreglar este asunto. Sí, yo quiero poner de manifiesto que siempre ha existido, inclusive más, tuvimos una audiencia conciliatoria antes del último fallo que la pidió el mismo doctor Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema. Uh-huh. Fuimos todos a una audiencia conciliatoria como para tratar de decir, y la única persona que no concurrió fue el representante de Colón, su presidente, que creo que sería la persona indicada como para poder dar respuesta a este tipo de asuntos. Claro, porque de hecho cuando se dio el último fallo ya era presidente nuevamente de Colón José Viñati en el año 2017. Exactamente. Claro. Sí. Y actualmente la comunicación ustedes la mantienen con el presidente de Colón, con algún abogado, con alguien en particular, ¿alguien los atiende? Los contactos son con los colegas del Club Colón y obviamente con algunos dirigentes del que uno tiene algún contacto o conocimiento, pero claro, lamentablemente esto es una situación que yo no voy a descubrir nada nuevo, pero el poder de la decisión es muy personal. Claro, y usted entiende que hay una decisión tomada. Y sí, es así, lamentablemente es así. Doctor, hablando de medidas cautelares, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay posibilidades de, por ejemplo, que Colón tenga nuevamente alguna cuenta embargada o algo por el estilo? Bueno, se está trabajando en eso y cuando podamos obtener una resolución judicial, obviamente hay que pedir una cautelar, sí, sobre las cuentas corrientes, las cuentas bancarias. Bueno, ¿esto cuánto tiempo puede llegar a llevarles a ustedes? No, yo creo que esto es una situación que estamos este año ha sido muy complejo desde el punto de vista... Sí. Es imposible pensar en tiempos, ¿no? Sí, es muy difícil. Lamentablemente los tiempos de la justicia no condicen con las necesidades de la gente y en especial con la necesidad de Fernando. Pero bueno, apelo por este medio a que yo creo que esta es una cuestión de sensatez, una cuestión de sentarse en una mesa. Es más, la postura de Fernando es resignar algo de su crédito como los términos que propuso Colón en el salvataje, con tal de decir, creo que la voluntad, es más que manifiesta. De una parte. Sí, por favor, total. Acá, pero bueno, como toda mesa de diálogo, tiene que haber dos partes. Si no, lamentablemente no podemos llegar a buen puerto, ¿no? Te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? De alguna manera, si se dan ese tipo de medidas cautelares y demás, ¿ya hay cierta obligación a tener que responder ante ese compromiso? A ver, sí, pero una medida cautelar no implica disponer del dinero. Una medida cautelar, sea, por ejemplo, sobre una cuenta bancaria, implica retener los fondos, pero uno no puede disponer hasta tanto el juez libere dicho fondo. Yo creo que todo esto es engorroso, es complicado y es prolongar una situación que yo creo que es mucho más sencillo, con un fallo que ya está firme y consentido, que no hay alternativa de recurrir, no hay ninguna instancia nueva, decir, bueno, me deben tanto, en esta plata podemos arreglar y se terminó el tema. Doctor, le consulto por Fernando, más a Cardamone, por su familia, por Ana, su mamá. ¿Cómo viven toda esta situación? Porque yo le digo sinceramente, pensé en agosto del 2017 que esta historia estaba terminada, creo que la mayoría de la gente pensaba también lo mismo y yo realmente me sorprendí cuando me enteré en los últimos días. Yo te quiero decir que la situación de ellos es de angustia, de padecimiento.
es una situación muy, muy desesperante. Y recordemos que Fernando quedó cuadripléjico después del accidente. Exactamente, y además de impotencia, de no poder resolver una situación que uno tiene un fallo judicial a favor. Con el dinero que se maneja en el fútbol, ¿no? Parece realmente increíble. Parece mentira, pero es así. Bueno, doctor Marcusi, muchísimas gracias por atender a Cadena 3. Esperemos que haya una pronta solución a este conflicto, fundamentalmente por la familia de Fernando Massa Cardamone. Le mando un abrazo y bueno, felicidades, ¿no? Ojalá, y que se termine este año. Ojalá que así sea, ojalá que los deseos de ustedes sean eco y la predisposición de nuestra parte es tratar de conciliar y de llegar a un entendimiento. Y ojalá el nuevo año traiga justamente novedades. Ojalá que así sea. Un fuerte abrazo y felices fiestas. La Central Deportiva.